Habrá pasado. A mí también se me hace raro, profe. Bueno, vamos a dar la clase ahí un poquito rápida. Déjenme conecto mi red de aquí porque no sé por qué se conectó a la otra del vecino. Permítanme. Listo. Si es que ahí tengo hackeada la red del vecino y de repente se conecta. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra aplicación. Lo que vamos a hacer el día de hoy es lo siguiente. Ya apenas el día de ayer ya vimos cómo hacer las peticiones a la API. Vimos que nos arroja una información en un tipo de objeto, el cual es un objeto JSON. No sé si por ahí ya han trabajado anteriormente con APIs. Hay varias formas de arrojarlo, la información, ya sea mediante un XML o un JSON. La mayoría o es más comúnmente utilizado el formato JSON debido a su practicidad de poder trabajar con los datos y poderlos analizar. Entonces, eh, ahorita vamos a tratar ya de imprimir los datos, o más bien de únicamente imprimir, digamos, ciertos datos, porque era lo que pasaba ya hasta el día de ayer. Podíamos eh, visualizar lo mismo que visualizamos aquí, pero en consola, a diferencia de que pues estaba todo amontonado, no podíamos verlo aquí como lo vemos aquí de manera estructurada en el navegador, ya que el navegador pues yo tengo una extensión para poderlo visualizar en formato JSON. ¿Qué pasa si yo abro otro navegador y no tengo instalado ningún, ninguna extensión para poder visualizar un objeto JSON? Pues me lo muestra todo amontonado como lo vemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues yo tengo instalada una extensión, la cual es el JSON Viewer, y pues me ayuda a visualizar o a decodificar ciertos objetos JSON o cierta información en formato JSON. A diferencia de acá, acá no tengo nada y por eso se ve todo amontonado, que es lo mismo o muy similar a lo que vimos en consola el día de ayer cuando hacíamos las peticiones a nuestra API. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo decodificar esa información para ir obteniendo ciertos datos que nos interesen, pues para poder ya mostrarlos en pantalla. Voy a mostrar aquí el funcionamiento, qué es lo que va a hacer. Al momento de darle buscar, ahorita todavía sigue sin hacer nada en la interfaz gráfica, pero ya la parte de acá de la consola ya nos da más información más específica, más detallada. Ya nos da, por ejemplo, coordenadas, nos da este código que ahorita vamos a explicar para qué es. Nos da también información sobre la descripción que nos arroja, en español también, por supuesto, que dice que muy nuboso. Nos da la temperatura en grados Celsius y adicional yo le agregué la sensación térmica, la cual también son datos que nos arroja la API, que la sensación térmica es diferente a la temperatura actual. Y este último parámetro, el cloud.zone, que básicamente es para poder yo cambiar la imagen de la interfaz gráfica. Es decir, una vez que yo obtengo la información de la API, esta imagen va a ir cambiando dependiendo del resultado que me arroje. En este caso, este resultado me arrojó, bueno, aquí más bien yo hice una validación que dependiendo de un código que me arroje la API, yo le voy a poner esta imagen que se llama SonMax. Aquí pues tenemos diferentes imágenes para hacer referencia, pues si está lloviendo, si está con nieve, si está despejado, si tiene, si hay muchos vientos, en fin, dependiendo de un código que me arroja la API, pues yo voy a manejar esos códigos para yo poder, este, actualizar mi interfaz gráfica
y pues que se vea un poco más llamativa dependiendo de los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, a parecer es poquito lo que avanzamos, pero vamos les digo, irlo viendo parte por parte, pues para que ustedes vayan entendiendo lo mejor posible y pues también para que vayan haciéndolo a la par, no cargarles con mucho trabajo. Bueno, entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy. Aquí tenemos hasta el día de ayer, habíamos dicho que teníamos este método que lo podemos simplificar mediante un closure o cierre, el cual va a quedar de la siguiente manera. Para no escribir código de más, bueno, habíamos dicho que este no lo ocupamos, únicamente era para ejemplificar lo de la respuesta del servidor. Y aquí en el data task vamos a hacerlo de nuevo. Sesión.datatask. ¿Cuál es el que nos interesa? El que nos da como parámetros 3, data, respuesta y error, y retorno un void. Entonces, al momento de darlo, ya como que se me hace como una plantilla para yo poderme guiar y poder crear mi closure de manera más fácil. Aquí al momento de seleccionar la URL se me marca en color azul. Entonces, esa URL no cambia, es la misma URL que tengo acá. De hecho, por eso me marca este warning, porque dice que el valor URL fue creado, pero nunca fue usado, porque todavía no lo estoy usando. Entonces, aquí escribo URL, que es la URL esta que ya creé acá arriba. Y en Completion Handler, aquí le doy con la tecla tabulador y en automático se me selecciona en color azul igual para poder escribir aquí un parámetro. Basta con que le dé la tecla Enter y al darle la tecla Enter ya se me piden los parámetros y se me hace mi código o mi plantilla como si fuera ya el cuerpo de un cierre. Entonces aquí pues igual voy a escribir datos, voy a escribir respuesta y voy a escribir error. ¿Cómo hice eso? Primeramente seleccioné uno, después le voy dando tabulador, y ya. El famoso in ya es el código de mi cierre, el cual pues ya es una función anónima, donde ya yo puedo escribir código. Entonces aquí voy a reemplazar el código que escribí dentro de mi método manejador, el cual nada más son estos dos if, para validar si tengo error o si tengo ya respuesta. Y para darle ya indentación al código, para acomodarlo, me voy aquí, Editor, Refactor. Selección. No. En Editor, Structure, Reident. Ahí no hay problema. Es que hay veces que, por ejemplo, como que se desacomodan. Lo selecciono, Editor, Structure, Reident, y ya en automático me va acomodando mi código para tenerlo más legible. Entonces ya este código, este método de acá de manejador, ya no lo necesito. Y realmente aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Entonces teníamos una variable que era datos seguros para desenvolver el parámetro datos que me arroja mi tarea. Y esta de datos string únicamente era para yo poderla mostrar en consola, para poder ver que efectivamente me estaba obteniendo información a través del API. Sin embargo, no la voy a ocupar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a crear otro método, el cual me va a ayudar para parsear el objeto JSON que recibo a través de la API. Y va a ser de la siguiente manera. Voy a mandar llamar a un método que se va a llamar parsear JSON, el cual va a recibir un parámetro que va a ser los datos del clima, que va a ser en este caso, los datos seguros que estoy aquí desenvolviendo. Y este método, entonces, lo voy a tener que escribir acá abajo. Este es donde yo voy a decodificar toda la información del JSON. Y aquí para ver cuál es la llave, basta con que dé doble clic aquí en la llave donde empieza el método y ya me selecciona todo el método para poder identificar en qué parte es donde termina, y yo aquí justo donde termina escribo el nuevo método que es parsear JSON. De hecho aquí este parámetro de qué tipo va a ser,
pues de tipo data. De tipo data dice que es una estructura de tipo data. Entonces ahorita vamos a ver eso de la estructura que vamos a necesitar crear. Y en mi método parsear JSON vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí todavía me marca... Aquí acuérdense que cuando mandamos llamar algún método o algo dentro de un cierre, necesitamos poner la palabra self. Ahorita no nos lo marca, pero no va a tardar en marcarlo, entonces de una vez, self parsear JSON. Y nuestro parsear JSON vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear primeramente un decodificador JSON. ¿Qué es eso del decodificador? Pues es algo similar a lo que hace nuestra extensión del Chrome, mi extensión de JSON Viewer, lo que hace pues darle un formato, decodificar esa información para poderla mostrar de manera ordenada. Vamos a hacer algo similar, entonces para eso es el decodificador. Entonces lo creamos de la siguiente manera: decodificador va a ser del tipo JSON decoder y lo instanciamos. JSON decoder ya es algo que previamente, una clase que previamente tiene Xcode y la cual podemos ver un poquito así su definición. Dice que la clase JSON decoder es para poder decodificar un objeto en tipo JSON. Esto del UTF-8 es lo que vimos el día de ayer. Y necesitamos por ahí hacer algo mediante un try. Entonces por ahí ahorita vamos a mostrarlo. Entonces, para hacer un try necesito el bloque doCatch. Do es para intentar decodificar, pero al momento de hacer el try necesito envolverlo dentro de un do. El do forzosamente me arroja un error en caso de que no lo pueda hacer. Entonces, aquí el doCatch. Voy a hacer lo siguiente, únicamente imprimir el error. En caso de que no se pueda... Bueno, vamos a ponerle más específico. Print error al decodificar los datos. Y le concatenamos el error. Punto localize description. Es para hacer más énfasis en qué fue lo que salió mal o cuál fue el error. Entonces, dentro del do, hacemos lo siguiente. Aquí vamos a asignar otra variable, la cual va a ser el decodificador. No, perdón, los datos decodificados va a ser igual a intentar decodificar, por medio del decodificador, hacer un decode, decodificar una instancia de un tipo indicado. Entonces, este método decode. Y aquí vamos a poner nuestros clima datos. Aquí necesitamos un objeto. Aquí si se fijan, cuando se pone en color azul, nos indica como que necesitamos, nos va guiando y nos va diciendo como qué tipo de datos necesitamos. Dice que un tipo que implemente el protocolo decodable. Otra vez vamos a ver los protocolos. Era por eso que hice énfasis en explicar un poco más a detalle eso de los protocolos. Entonces aquí vamos a crear un objeto externo, el cual va a ser clima datos, que todavía no tenemos, para indicar que va a ser este mismo, y from datos clima. Datos clima es el parámetro que recibe aquí, que es al momento de desenvolver acá. Datos seguros, lo mandamos aquí, y es el objeto que estamos aquí decodificando. Entonces, vamos a crear este objeto de datos, de clima datos, para nosotros poder decodificar la información. Entonces, agregar nuevo archivo del tipo suite file y el cual se va a llamar clima datos.
Hasta aquí, ¿alguna duda antes de continuar? ¿Quedó claro cómo quitamos esa función y lo hicimos mediante un closure, que es esto? Y finalmente mandamos llamar al método parseJSON, el cual vamos a explicar ahorita. Es el decodificador que necesitamos. Necesitamos la ayuda de un clima datos, el cual vamos a mostrar a continuación. Entonces, clima datos, vamos a crear una estructura, igual que se llame clima datos, la cual va a contener lo siguiente: let name de tipo string, y clima datos debe de implementar el protocolo decodable. Aquí, si se fijan, aparece una P y una R, una P y una R para indicar que es un protocolo. Tenemos diferentes protocolos: el decoder, el decodable, y hay otro que es encodable, encoder y encodable. El que nos interesa es el decodable, perdón, el cual nos dice que es para poder decodificar desde una representación externa. Entonces, decodable, para poder yo analizar la API que me está arrojando. Entonces, de momento, aquí los primeros parámetros que me arroja el objeto JSON, tengo core, que a su vez pues tiene más información, weather, que a su vez también tiene más información, pero hay 4 parámetros, bueno, 5 con este de DT, que no tiene más información, es decir, que no anida dentro de él más datos. Hay uno que se llama name, entonces de alguna manera yo tengo que tener esa misma variable para ahí mismo poderla decodificar. Entonces, paso número 1 o la cosa primero que debo de tomar en cuenta es que debo escribir tal cual el nombre de los parámetros que tiene mi API. En este caso, el name, y también ver de qué tipo es. Aquí, como está dentro de dos comillas, pues yo puedo deducir que es de tipo string. Digamos, este de aquí abajo puede ser de tipo entero. A lo mejor este también puedo manejarlo ya sea como entero. Y así vamos a ir viendo. Entonces, ahorita únicamente voy a poner el let name string. Entonces, guardo aquí mi archivo de clima datos. Me regreso acá en clima manager. Y aquí clima datos. Ya puedo compilar. De hecho, ya no me marca error. Únicamente aquí me marca un warning. Pues porque clima datos me dice que lo estoy decodificando, pero no lo estoy utilizando. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a poder aquí ya imprimir los datos de la API en un formato específico u ordenados, de acuerdo a lo que a mí me interesa. Entonces voy a imprimir lo siguiente. Aquí voy a imprimir la ciudad que buscaste es, y le concateno mi, sería datos decodificados punto name. Sí, si se fijan, datos decodificados, estoy tratándole de asignar por medio del decodificador el método decode a partir de un objeto que se llama clima datos. O sea, hagan de cuenta que lo que estoy diciendo aquí es que voy a agarrar datos clima, por eso dice from, ¿de dónde? De mi datos clima, que es lo que me arroja en la tarea. Voy a tratar de codificar en este formato, del formato cual, clima datos. Clima datos lo que tengo únicamente es una estructura que es de tipo decodable para poderla yo moldear, digamos, como yo quiero. Y tengo un parámetro que se llama name. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Quiero únicamente ahorita, bueno, voy decodificando y lo voy moldeando de esta manera. Y ya acá yo puedo, mediante datos decodificados, que es mi variable que tengo aquí, puedo ya acceder a las propiedades, que únicamente tengo la propiedad name. Vamos a correrlo.
para ver qué es lo que hace. Bueno, ahí todavía no hemos explicado esta parte del modo oscuro, pero es algo relativamente sencillo. Ahorita no lo vamos a explicar ya hasta el final. Entonces, pongo aquí, no sé, Texas, le doy buscar y acá me dice, la ciudad que buscaste es Texas, ¿sí? Porque esto ya es la información que me está arrojando mi API. ¿Qué pasa si ahora busco Alemania? Y acá me dice, la ciudad que buscaste es Germany. Entonces, yo puse Alemania, pero sin embargo dice que es Germany. ¿Por qué? Pues porque eso ya son los datos que me está arrojando mi API. Es lo mismo si yo busco acá, en vez de Italia, le pongo Alemania. En automático, la información que me arroja es el parámetro name, que está aquí abajo, que dice que es Germany. ¿Sí? Si se fijan. Entonces ya estoy pudiendo yo, de alguna manera, decodificar la información. ¿Qué pasa si agrego más parámetros a clima datos? Por ejemplo, para saber el código o el ID, pues puedo poner let ID de tipo entero y let code de tipo entero también. Guardo y acá puedo imprimir esa información. Sería datos decodificados, punto. Ya tengo esos tres parámetros, code y print datos decodificados, punto ID. Si corro nuevamente, Alemania, aquí está, 200, que es el código, y el ID 2921044. 2921044, código 200. ¿Sí? Entonces, ahora viene la parte ya interesante. Realmente de aquí, pues prácticamente nada me importa, únicamente si acaso el nombre, para yo ese nombre poderlo mostrar acá en la etiqueta de label, de ciudad label que yo puse acá. Sin embargo, hay más datos relevantes que me interesan, el cual, pues, pudiera yo a lo mejor incluir las coordenadas. Eso es opcional, eso no es parte de la aplicación, pero lo que sí es la parte de aquí de la descripción del clima y en donde viene main, también es lo que me interesa. Entonces vamos a empezar primero con la temperatura, que es como lo más indispensable, ¿no? Para yo poder acceder a la temperatura, ¿cómo creen que necesito hacerle? Alguien ya ha trabajado que me explique, aunque no sea así con código, que me explique cómo puedo yo acceder a esta información que me interesa. Sí, se entiende más o menos lo que queremos hacer, como Otro acceder. objeto. Ajá, otro objeto, ¿cómo sería el otro objeto? Pues igual, Primero, ajá, otro copiable. ok, a ver entonces, sería crear otro objeto mediante una estructura, la cual se va a llamar main, también que sea decodable, pero acá necesito crear primeramente como la ruta, es decir, si se fijan, main es uno de los primeros parámetros que me arroja, que está, digamos, como en el mismo nivel o en la misma jerarquía que code, que name y que ID. Entonces, de alguna manera debo yo de escribir primero este let, acá, entonces sería let main del tipo main. ¿Por qué main? Porque esto que está aquí adentro es un tipo de objeto que estoy definiendo previamente acá abajo. Entonces, aquí no le estoy diciendo que es del tipo entero ni string, sino que es del tipo main, es decir, un tipo personalizado que yo voy a crear para poder acceder a sus atributos. Es decir, es como si todo esto que estoy señalando fuera de un tipo, ya sea tipo entero, como acá, o un tipo string, es de un tipo objeto que se llama main, que voy a escribir acá abajo. Y acá pues únicamente es hacer lo siguiente que ya hicimos acá arriba.
¿Cuál es el atributo que quiero acceder? Temp, let temp de tipo, aquí va a ser double, de tipo double. Entonces, ya con eso yo puedo hacer lo siguiente. Ya tengo mi objeto personalizado y cuando quiero imprimirlo acá, voy a poner temperatura. Entonces sería datos decodificados punto main punto temp. Es como ya si fuera escalando a un nivel más abajo. Entonces primero tengo que definir el elemento padre o el elemento que lo contiene y a su vez ir como accediendo poco a poco a los niveles. Entonces ya con esto yo puedo ejecutar nuevamente y obtener la temperatura. Alemania. Acá me dice la temperatura es 283.79. Acá está, 283.79. Entonces, más o menos queda claro. Voy a agregar otro parámetro. En este caso voy a agregar el feels like, que es como la sensación térmica. Y pues se hace de la misma manera. Se tiene que agregar únicamente el parámetro feels like, que es del tipo double también. Guardo y aquí le puedo poner print sensación térmica, concateno mi datos decodificados punto main punto feels like. Aquí les digo, es muy importante que nosotros declaremos nuestras variables o nuestras constantes exactamente igual como se llaman, porque ¿qué pasa si yo, bueno, ahorita voy a ejecutar el feels like, Alemania, me dice la sensación térmica es de 281. ¿Qué pasa si yo en mi estructura no declaro exactamente tal cual? Si le pongo feel like y yo le pongo acá igual feel like, no me marca error, pero sin embargo al momento de codificar la información, ¿qué me dice? Error al decodificar los datos. Este es el error que está entrando acá en el catch. Es por eso que se pone el catch. Porque ¿qué? Está mediante un try, está tratando de decodificar toda la información. Llega un momento en que no se puede y marca este error. Dice, error al decodificar los datos, que es esto que está aquí en el catch. Y después me concatena el error. Y me pone localize en description para darme una descripción más detallada que dice que la data no pudo ser leída porque se está perdiendo. ¿Cómo yo puedo saber que la data o por qué se pierde la data? Pues ahí puedo igual buscar información y ahí pues ya si busco me va a decir pues que estoy tratando de decodificar algo que no coincide. Es decir, que aquí necesitan ustedes tener mucho cuidado pues que se llame exactamente igual como está en la API. Entonces, ese es el error que pueden ustedes llegar a tener. Si no ponen tal cual como se llama, pues que no puedan decodificar la información. Entonces, ahora viene ya otra parte interesante que me interesa, que está en ¿dónde? En clima. Es decir, para yo poder dar una descripción, yo a mi aplicación, aparte de cambiar la imagen esta, puedo agregar otra etiqueta para que sea una breve descripción. Es decir, pues que digan, va a haber cielo despejado, hay nubes dispersas. En sí, pues la misma información que me arroja mi API, que en este caso dice, pues aquí de nubes, ¿no? Que es sobrecarga de nubes. Hay muchas nubes. Esa información yo también la quiero mostrar en mi aplicación. Entonces, ¿cómo pudiera ser? A ver, aquí para un punto extra, ¿quién me ayuda a hacer esto? A obtener la descripción. Que me vaya diciendo cómo lo haría. Pues creando un objeto del tipo water. ¿Ok? Primero sería poner acá, ¿no? Ujú.
del tipo weather. Entonces creamos el objeto de tipo weather. ¿Qué más? También tiene que ser decodable. ¿Ok? Decodable. ¿Qué más? Y ahí nada más poner la variable que nos interesa, que es la de main Era o para description. description, ok. Entonces sería let description. ¿Y de qué De tipo? tipo string. Ok. ¿Y qué más? Aquí ya es todo. Nada más sería ahora imprimirlo Profe, en Joomla. Ajá. Mande. no va a haber problema porque ahí marca un arreglo. Ajá, muy bien. A ver, primero vamos a hacerle caso a tu compañero que nos está hallando y ahorita nos ayudas tú a decir por qué es error. Entonces, ¿qué más? Aquí sería ponerle qué, weather, y luego ¿qué más? Weather.description. Co- El código JSON, ¿cómo está? ¿Puedo mostrarlo de nuevo? Sí, Mm, coordenada. ajá, se los voy a compartir aquí para que Ujú. ustedes, si quieren, pues ahí puedan, probarlo, puedan visualizarlo. Entonces, con esto es más que suficiente o me hace falta algo. Pues creo que es suficiente, pero pues vamos a ver qué es lo que se encuentra ahí. Error al decodificar los datos. ¿Por qué? A ver, tu nombre es Ricardo, Ricardo Correa. No, no, no sabes por qué o por qué pudiera ser el error que me está marcando ahí. No. déjeme revisar. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo del de weather al de main? ¿Cuál es la diferencia entre weather y main? Oh, ya, es que weather es como si fuera un conjunto de JSONs. Podría tener uno o varios JSONs dentro. Y main solamente tiene uno. Entonces habría que ver la forma de hacer que weather accediera al elemento 0.description. Ok. Sí, era lo que ibas a comentar, Diego. Sí, un array del objeto where. Ajá, muy bien. Entonces, ¿cómo declaró esto? Dice, entonces aquí, weather va a ser un objeto de tipo ¿qué? De tipo array. Entonces, ese es el primer paso. Y después, como comenta su compañero, en weather, en la posición 0, punto description. Ahí está, la descripción, overcast cloud. ¿Por qué posición 0 y no le puedo poner 1? ¿O cómo sé qué posición? Porque está comentando su compañero precisamente que únicamente tenemos dentro del arreglo de weather, aquí justo después del corchete, tenemos una llave. Esta llavecita pues nos indica que es otro objeto JSON que únicamente está en la posición 0. Si tuviéramos aquí, digamos, algo parecido, si tuviéramos aquí algo parecido a esto y luego aquí tuviéramos, no sé, a lo mejor una coma y nuevamente aquí otras llaves, pues aquí ya estamos indicando que tenemos otro objeto. Digamos aquí, si quisiéramos obtener, no sé, las coordenadas,
pues sería acceder a la posición 1, porque ya dentro de mi llave o de mi corchete tengo un objeto en la posición 0, que es todo esto a partir de mis llaves. Tengo otro objeto en la posición 1, que es todo esto a partir de mis llaves. Pero únicamente, ¿qué tengo? Pues un objeto. Es por eso que únicamente aquí pues pongo en la posición 0. ¿Sí más o menos queda clara esa parte? Entonces ya Sí. puedo yo hacer lo mismo pues con todas las demás parámetros que me interesan. Como cuáles, pues ya aquí si yo les dejo de tarea, o más bien ya cuando me entreguen su práctica, que aparte de pues que me incluyan más datos, a lo mejor como temperatura mínima y máxima, pues ya sabemos cómo sacarlo. Si les pido que a lo mejor me incluyan, no sé, como velocidad del viento, pues también ya saben cómo sacarla. Entonces, estos son los dos diferentes escenarios en los cuales nos podemos encontrar al momento de decodificar la información de una API, que esté únicamente tal cual, primero que sea en el primer nivel, el cual lo hicimos como esto, aquí name. Entonces tenemos nuestro objeto y únicamente ponemos el parámetro name, que está acá. Después, esto de aquí, si queremos acceder a un nivel más a fondo como main, que aquí main únicamente tiene un objeto JSON nuevamente. Para acceder nuevamente, pues tengo que crear primeramente ese objeto de tipo main, que sea igual de codable, y ya poder acceder. ¿Qué pasa si aquí dentro, por ejemplo, de temp tuviera otra llavecita como esta? Pues tendría que hacer nuevamente lo mismo. Aquí en temp tendría que especificar nuevamente, por ejemplo, que es de tipo temp, y crear otra estructura igual acá, que sea estructura, que se llame temp, y hacer nuevamente lo mismo, como para ir profundizando cada vez más en la información. Entonces, ¿hasta aquí todo claro? ¿O hay alguna duda que todavía por ahí como que no? Les digo porque ya aquí pues les va a tocar a ustedes hacerlos y los demás parámetros que les voy a pedir. Por eso sí. Profe, Mande. ¿no hay una forma general de parsear todo un string y no hacer los objetos a mano? Que yo sepa, no, porque como cada API es diferente, ahora sí aquí depende de O cómo. sea, a lo que me refiero es que cuando utilizamos, por ejemplo, JavaScript o el Android o lo que sea, solamente hacemos un parseo de nuestro objeto JSON y ya pues tenemos todo nuestro objeto pues ya sin andar creando nosotros nuestros objetos a mano. Sí, bueno, de hecho hay otra forma que también la vamos a ver cuando hagamos otra aplicación. La otra forma a lo mejor es como la que tú dices, la cual únicamente agarramos el elemento que nos interesa, así como tú dices, lo parseamos y lo vamos cada vez como igual de alguna manera accediendo un poco más hacia al objeto, la información que nos interesa mediante uso de variables. Hagan de cuenta que si agarrara yo la variable coordenada va a ser igual a todo esto, y después la variable longitud va a ser igual a esto. Igual ya cuando lo veamos a lo mejor va a quedar un poquito más claro así lo que me preguntas, pero sí hay dos formas básicamente de hacer el parseo. Ahorita les digo, esta es como para que vean que, digamos, es como la más clara, por así decirlo, que nosotros tener bien estructurado la información, y la otra sí es un poquito más rápido, y entonces siento que sí va a ser como tú me comentas. No sé si más o menos queda aclarada la duda. Digo, ya cuando veamos esa parte, a lo mejor te queda más claro. Ahorita no te quiero explicar porque a lo mejor los confundiría, pero sí, con que ahorita veamos esta forma, y le digo, la otra es un poquito más, a lo mejor podría hacerse un poquito más fácil o más rápida, pero sí es importante que conozcamos las dos formas. Sale pues, profe. Sí. Bueno, entonces, ya para continuar, ya podemos, como les digo aquí, imprimir más información. ¿Qué hace falta únicamente? Pues agregarle más parámetros a nuestra API, que eran los que comentábamos, para que me arroje la temperatura en grados centígrados, para que me dé la información del weather, de la descripción en español,
Y para que, bueno, creo que esos dos son los que me hacen falta, entonces los voy a agregar aquí. Después del ID le voy a poner I units igual a metric. Aquí ya me da la temperatura en grados centígrados. Y finalmente el lenguaje. Le voy a agregar I lang igual a ES, que es el parámetro del idioma español. Y aquí ya me hice descripción, nubes. Y creo que ya sería todo. Entonces, si se fijan, toda esta API es la que yo tendría que copiar en mi URL base, agregarle esos parámetros que me hicieron falta, pues para que ya me otorgue mi resultado en español y los grados en grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Voy a explicarlo y ya mañana continuamos. Aquí ya sensación térmica, 8, temperatura 10, nubes. De alguna manera yo necesito, en la API también hay un código, el cual dependiendo del resultado, pues es como aparte de aquí de las nubes, yo poder cambiar la imagen. Entonces, leyendo un poquito la documentación, hay dos formas de hacerlo. Aquí donde dice List of Condition Codes y List of Weather Condition Codes, para poder cambiar el icono, dependiendo si es tormenta eléctrica, llovizna. Entonces, hay dos formas. La primera sería agregar directamente el icono que arroja la API. Aquí también nos dice cómo. Nada más basta con leer un poquito la documentación. Si se fijan, yo hago clic en esta, ya me arroja un icono. Si yo pusiera acá otro, me arroja otro icono. Entonces, esa sería una opción. Agregar directamente el icono que nos arroja la API o mediante el código. Aquí tenemos una tablita. Aquí dice el código es ID 500. Ese ID 500 entra en una tablita o en un grupo. Aquí el grupo 2 es de tormentas eléctricas, que va del 200 al 232. Ese 500 que me arroja va aquí en lluvias. Entonces el ID que me arroja es el 500, que dice lluvia ligera. Y entonces lluvia ligera, yo en mi aplicación pudiera agregar aquí una nubecita en forma de lluvia. Entonces le voy a poner aquí rain, cloud rain, y ya me lo arroja la nubecita, ¿no? Entonces, para yo poder cambiar esa imagen, pues de alguna manera tengo que leer aquí los posibles IDs o los posibles resultados que me pueda arrojar la API. Entonces, lo podré hacer mediante un switch. Si el ID de mi weather es, no sé, 500, pues que me dé el nombre de la imagen que quiero poner. Es decir, como aquí cayó 500, que me ponga el nombre de la imagen para yo, dependiendo del código que me arroje, es la imagen que yo voy a poner en la interfaz gráfica de mi aplicación. Si fuera, por ejemplo, lo que me está arrojando acá mi API, que el ID es 804, de la consulta que yo hice del clima en Alemania, 804 que me dice, me voy acá en la parte que dice Clouds, 804, pues el resultado es Clouds. Entonces yo aquí pues podría ponerle nada más la de Clouds, y para que vaya cambiando dependiendo del resultado. Entonces, primero sería obtener ese ID. Ya lo sabemos obtener. ¿En qué parte está ese ID? Dentro de Weather. Entonces ya como ya obtuvimos la descripción, pues ya nada más es poner también ID dentro de esa misma estructura. Entonces, Weather, acá está, sería let ID de tipo entero. Y acá donde imprimimos sería poner igual print el ID y le concatenamos datos decodificados .weather en la posición 0 y el parámetro ID. Entonces con eso ya podemos obtener el ID
Y ahora sí ya viene la parte interesante. ¿Cómo poder yo cambiar la nubecita o ponerle el nombre? Aquí está el ID 804. Pues sería mediante un método, el cual vamos a continuar con el día de mañana. Únicamente lo voy a explicar, si por ahí alguien se quiere ir adelantando. De acuerdo al ID, yo lo voy a, en vez de imprimirlo, lo voy a guardar en una variable. Aquí sería getID es igual a eso. Y aquí sería mandar llamar al método, obtener condición del clima. Y le mando como parámetro el ID del clima, que en este caso va a ser el ID. Entonces, de alguna manera, este método, obtener condición clima, me va, aquí sería de tipo entero. De alguna manera, poder comparar el ID y regresarme un valor. Es decir, si el ID entra en el rango de los 200, de 200 a 232, que me retorne el nombre de la imagen que yo voy a poner, que en este caso aquí dice que es tormenta eléctrica. Yo busco acá cuál imagen le quiero poner. De hecho, aquí pueden ser las imágenes estas de, digamos, de esta que tengo aquí, o pudieran ustedes agregar un conjunto de imágenes para que se vean, digamos, más personalizado, descargar en Google una imagen de una tormenta eléctrica, esa tormenta eléctrica, poner la imagen, guardarla y ponerla acá en la carpeta de assets, y la imagen, pues ponerle tormenta eléctrica, o incluso el fondo, el fondo de esta imagen que ya tenemos aquí de fondo, cambiarla por completo, que sea a tormenta eléctrica. Entonces, ese nombre, para yo poderle poner tormenta eléctrica, me lo va a dar ese método. ¿Cuál método? El que voy a crear ahorita, que dependiendo del código que me arroja la API, lo voy a clasificar y lo voy a poner para poderle cambiar la imagen. Entonces sería mediante un switch. ¿Switch qué? ID clima, caso digamos que sea 800, que me retorne el 800 que era. Dice que 800 es nubes, bueno, 800 exactamente, no, cielo despejado, cielo limpio. Entonces, que me retorne Sun Max, que es el nombre de la imagen que yo voy a ponerle aquí a mi nubecita. Si le pongo Sun Max, pues eso es como cielo despejado, de que no hay nubes. Esta es una opción, les digo, ya ustedes pueden cambiar el fondo, a lo mejor pues una imagen que no hay nubes, ahí ya dependiendo. Pero aquí lo que me interesa pues es realmente el código que yo que yo voy a retornar. Por defecto le voy a poner que me retorne cloud. Entonces ya con esto vamos a ver ya el día de mañana poder actualizar esa imagen. Entonces le vamos a dejar hasta aquí. Bueno, aquí me está marcando un warning, porque dice que no estoy especificando el tipo de retorno en la función. Entonces basta con que le ponga aquí, voy a retornar algo de tipo string. Lo voy a retornar ¿a dónde? A donde voy a mandar llamar a mi condición clima. Entonces aquí también debería de, digamos, imprimirla. Ya no voy a imprimir el ID, sino voy a imprimir el nombre de la imagen que voy a poner. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de mañana, o terminarlo. ¿Dudas antes de continuar? Dijo que la API tiene también una API de iconos, ¿verdad? Sí, esta es una opción. Ustedes pueden manejar la opción, nada más hay que leer un poquito aquí la documentación, que de acuerdo bueno, aquí dicho viene de icon 10N, entonces esa es la imagen que ustedes podrían estar mostrando en la aplicación, no necesariamente como yo lo voy a hacer, es también relativamente sencillo, nada más aquí hay que ver, como les digo aquí, esta es una opción, digamos, de esta URL, ponerla, de alguna manera cargarla en la aplicación. Si aquí, por ejemplo, le pongo otra, pues ahí va a ir cambiando, dependiendo de la imagen que nos arroje también la API. Aquí ya para poner pues específicamente estos iconos, cuando ya es tormenta eléctrica, nieve,
Ya dependiendo aquí lo que ustedes quieran poner.